Buenos días, compañeros, con mi ayudante, o sea, mi compañero de grupo, Leonel Sánchez y Chelito. Vamos a presentar la presentación de la no violencia. Como introducción, para darle como una base de lo que vamos a hablar, nosotros elegimos el tema de la no violencia y busca la protección de los seres vivos. O sea, nos enfocamos más que nada en el ser humano, pero también tratamos de buscar el bienestar de los animales domésticos y salvajes. Sí, buscamos con esta ley quitar de fondo cualquier tipo de violencia. O sea, no queremos que hayan abusos, ajuste de cuentas, problemas intrafamiliares, abuso de tipo sexual, discriminación a cualquier tipo. Porque todo eso genera un cambio en la mentalidad de la persona y eso puede afectar a la sociedad. Bueno, hemos identificado algunos de los motivos más frecuentes de las violencias y principalmente se basa en los hombres, las mujeres, en la condición social en la que uno se encuentra, en la ideología, en el pensamiento que uno tiene, en la religión y en la familia. Sobre todo en estos aspectos de ideología, religión y familia son en donde más existe la violencia, no en tanto física, sino psicológica y socialmente. Bueno, también estamos en el... Como también identificamos muchos más temas en los que nos centramos mucho en lo físico y lo psicológico, además de lo que presentan discapacidad y esas cosas. También nos centramos mucho en que no se haya violencia en las personas, en cómo se visten, en su estado civil, enfermedades, en las edades, que siempre se tiende a que a lo mejor uno sea más chico, siempre tiene que ser menor al que a lo mejor tenga más edad, pero eso no necesariamente tiene que ser así. También identificamos estos problemas porque lo general, por ejemplo, en la universidad, si un profesor tiene la autoridad para pasar a llevar a los alumnos, también eso se toma en cuenta. Entonces estamos tratando de erradicar de fondo todo el tipo de violencia o querer pasar a llevar al otro. Como primera ley tenemos la discriminación. Que nadie puede juzgarte, más que nada lo que dice es que nadie puede juzgarte por tu apariencia, por cómo eres, por tu forma de pensar, por tu orientación sexual, por ningún tipo de implicancia que sea considerada con los estudios, con la institución, habilidades, vestimenta, estado civil, como decíamos anteriormente. Entonces el artículo 1 dice, para cualquier individuo que discrimine a una persona o animal con sus capacidades intelectuales, enfermedad, capacidad psicológica, vamos a tener una multa con 3 unidades tributarias y hasta la cárcel por 5 años y un día. ¿Por qué? ¿Por qué es tan amplia la gama? Porque no vamos a considerar la misma forma de alguien que le diga, no sé, un insulto y trate mal a una persona que tiene discapacidades, a otra que ya la humille y lo deje prácticamente desnudo frente a las demás personas. Entonces, también tenemos el artículo 2 que dice que toda persona tiene derecho a desenvolverse sin impedimento por tercero. O sea, nadie puede decirte qué hacer o qué no hacer. Si querés, no sé, entrar a esta universidad, nadie puede decir, ven y anda para otro lado, una escuela especial, o no puedes entrar aquí porque simplemente no te vas a sentir cómodo. La idea es que eso también es un tipo de violencia, entonces tenemos que erradicarla desde lleno, desde la educación primaria hasta la universitaria, los magísteres y todo lo que viene después. También tenemos la tolerancia, que se puede considerar bastante parecida a la discriminación, pero básicamente es aceptar al otro como es, tal y como es. Entonces, tenemos que aceptar las ideologías, los pensamientos, creencias, orientaciones diferentes a las propias desde el comienzo de una sociedad. Cuando nosotros aceptamos a la gente tal y cual como es, podemos empezar a dar un paso adelante y decir somos mejores personas y somos un mejor país. Y así podemos trabajar con mejor solidaridad e igualdad para todos. Entonces aquí tenemos 2 artículos, que el primero dice ningún trabajador puede ser despedido sin previa justificación notarial y con motivos fundamentados.
¿Por qué? Porque, por ejemplo, si, por decir un ejemplo, no, espero que no haya nadie identificado acá, que hay un jefe de testigos de Jehová y hay un empleado que sea homosexual. Al momento de decirle que es homosexual, puede despedirlo por solo hecho de ser homosexual. Entonces eso tendría la multa de 1000 unidades tributarias mensuales para la empresa hasta el cierre de la misma empresa en cuestión, junto con la debida indemnización hacia él con los trabajadores perjudicados. Entonces estamos siendo bastante severos con nuestras leyes para que tengamos la aceptación de la no violencia en la empresa. Las elecciones también las tomé un poco porque dice que son un tema de que debemos ayudar a mejorar, pero no por ello tenemos que venir y decirle a alguien que sea drogadicto, que tenga problemas con el alcohol, que no puede hacer algo o no puede entrar a algún lugar. Y con eso puede, de esta ley, infringirla pueden ser 3 años y 1 día de prisión, hasta 20 años de presidio calificado en su grado máximo. O sea, privación de libertad por 20 años y sin derecho a beneficios. Nuestra tercera ley se centra mucho en protección a la mujer y además de la violencia intrafamiliar. Esta ley tiene como principal función proteger a la mujer y a su familia de cualquier abuso, ya sea físico, psicológico o libertad sexual de cada una de las partes de la familia. En el primer artículo vamos a explicar qué se considera la violencia intrafamiliar. Apúntale al... Quiero explicar en qué se centra la violencia intrafamiliar. Como violencia intrafamiliar todos sabemos es cuando una persona del mismo núcleo, del mismo hogar, comete algún abuso hacia otra persona, no necesariamente la mujer en este caso. En la aplicación va en todo el rango a que las personas que viven en esa casa, ya sea de cualquier rama de la familia o también no necesariamente sanguínea, ya que pueden haber suegros de un pueblo sabido donde el suegro o allegado. La penalización va a una multa de 10 unidades tributarias, además de penas de cárcel de 5 hasta 10 años y 1 día. Decidió aumentar mucho las penas en la cárcel porque, como se ve en el estado actual, es como una puerta giratoria. El delincuente entra unos par de meses y sale. Entonces decidimos aumentarlo aún más para que el delincuente tome conciencia y que no lo vuelva a hacer. Nuestra próxima ley se trata sobre la violencia en las calles, en el orden público. Esto ayuda a que ninguna persona sufra algún impedimento en la vía pública, de cualquier índole, ya sea robo, ajustes de cuenta, lo que sea. La aplicación de esta ley va a centrarse en todo el territorio nacional, exactamente en todo. En el segundo artículo vamos a garantizar la discriminación entre hombre y mujer, ya sea como la ley le estamos dando mucha garantía a la mujer. De esta forma hacemos que la mujer no se sienta como su vida, entonces así va a tener un comportamiento similar. La penalización de esta ley va de 5 a 9 unidades tributarias y de 3 a 7 años y 1 día en la cárcel. Bueno, yo voy a hablar un poco del tema de las leyes sociales. Bueno, lo que queremos hacer con una constitución con leyes sociales es que la convivencia entre los individuos sea más agradable, haciendo así un país más próspero y con un mejor convivir. Y así llegar a lo que definitivamente tiene que hacer el Estado, que es un bien común para todos. Bueno, yo voy a explicar un poco algunas de las leyes sociales que nosotros queremos inculcar en esta constitución. La primera es de territorio indígena. Bueno, como todos sabemos, los indígenas en nuestro país ya están casi extintos, pero siguen existiendo etnias, sobre todo en el sur de nuestro país. Principalmente me enfoco en los mapuches. Bueno, en un hecho histórico que a partir del terrorismo del Estado de Chile contra los mapuches, en coherencia con el sistema económico, político y sociocultural de nuestra sociedad, y en tiempos anteriores, desde la corona española se viene violando los derechos de nuestras etnias culturales, pasando por matanzas, traiciones, destrucción de su tierra, saqueo de sus riquezas y privatización del patrimonio colectivo de estas etnias.
Bueno, lo que quiero decir con la privatización del territorio colectivo es que personas desde afuera llegan a estos territorios y cercan sus sitios y se crean territorios de ellos, siendo que el territorio es nacional y principalmente de los mapuches, que fueron los que ganaron ese territorio. Bueno, el primer artículo de estas leyes sociales es el deber de todos respetar y cuidar el territorio donde esté señalada la soberanía mapuche. ¿Qué quiere decir esto? Esta ley no se va a aplicar en todo el territorio nacional, sino donde se encuentren organizadas estas etnias mapuches y todas las etnias que existen en nuestro país. Ya. El deber de respetar y cuidar el territorio, ¿qué quiere decir con esto? La quema de bosques de nuestros indígenas nativos, el respeto que se debe tener con sus creencias en su territorio, y también queremos, como le estaba diciendo, de penalizar la privatización de este territorio. La privatización de este territorio fue hecha en los años 1900 más o menos, donde llegaron unos colonos a apoderarse del territorio mapuche. ¿Cómo llegaron a apoderarse? Con leyes, con constituciones mal hechas con el Estado. Entonces ellos se apoderaron de todo esto y dejaron sin soberanía a los mapuches en su propio territorio. El incumplimiento de esta ley será penado con una unidad tributaria mensual o con la pena de cárcel dependiendo de la gravedad de los hechos. Bueno, otro tema que queremos tocar sobre la Constitución y lo social son las creencias de libertad y de culto. ¿Qué quiere decir esto? Las creencias y libertad de culto es que uno tiene derecho a pensar y creer en lo que uno quiera, sin necesidad de que el otro venga a contradecirte violentamente sobre un tema que es incontradecible, porque cada uno tiene derecho a creer en lo que uno quiera. Bueno, el primer artículo es que todos debemos respetar y no criticar las creencias religiosas de los demás. ¿Qué quiere decir con esto? No podemos atacar a algún creyente de cualquier religión, tampoco podemos inferir en los cultos o creencias religiosas de cada uno de nosotros. El segundo artículo se permite realizar culto en cualquier lugar público, siempre y cuando este no ponga en riesgo la integridad de ningún civil alrededor. ¿Qué quiere decir esto? Cualquier creencia religiosa puede realizar culto en cualquier lugar público de nuestro país, pero con la condición de que la integridad de ningún civil se encuentre en riesgo, ya sea con actos de vandalismo, sectas satánicas que hacen cosas que son indebidas. El artículo 3 trata de endurecer la pena a las personas que ejercen violencia sobre un culto religioso. ¿Qué quiere decir esto? Si se encuentra un grupo de personas realizando un culto religioso y llega una persona con un acto de violencia para disuadirlos, esta será una pena grave, falta esta ley. El incumplimiento de esta ley será penado con una unidad tributaria mensual o con la pena de cárcel, dependiendo de la gravedad de los hechos. Bueno, esta ha sido nuestra presentación sobre el sistema de violencia.